Bienvenidos a CATraders, a la edición número 3 de la mentoría anual de CATrading. Estamos en el primer mes de la mentoría anual de 12 meses, ¿ok? En la que estamos estudiando una serie de conceptos. Si bien cada sesión no es una sesión extremadamente larga, porque necesitamos abarcar el tiempo necesario para explicar cada concepto, cada contexto, cada situación, y de ese modo ustedes puedan estudiar ese mismo contenido en esta semana o en esa misma semana en la que se dicte junto con el material que se les envía a sus correos electrónicos. El día de hoy vamos a combinar conceptos. Estos conceptos no solamente son los que ya conocemos, como Liquidity Void, Liquidity Bulls, Fair Value Gaps, Fair Blocks, sino también vamos a estudiar estas etapas del ciclo de entrega de precio que muy probablemente a veces se nos ha escapado, no hemos tenido en cuenta que es en el pasado cuando observar, cuando estudiar una expansión, una consolidación, qué factores hay que estudiar dentro de cada etapa. Es justamente lo que vamos a hacer eso el día de hoy. No sin antes mencionarles que en la clase anterior estuvimos viendo cuál es el condicionamiento del market maker, ¿ok? Cómo los bancos centrales, como proveedores de liquidez, manipulan al retail trader o al conjunto de traders que están desinformados. Lo que estudiamos en la clase anterior fue que el primer paradigma, porque de hecho esto es algo que vamos a estudiar durante el primer mes, vamos a complementar, ok, este esquema. Lo que estudiamos fue que muchos retail traders compran cuando el precio está subiendo, eso es lo que realmente el market maker quiere que tú hagas, ok, o venden cuando el precio está cayendo, es el impulso, una decisión por impulso. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es profundizar, ¿ok? Y de algún modo desmentir, ¿ok? Ese mito, esa manera de hacer las cosas, ese paradigma. Y vamos a hacer exactamente lo que es el Smart Money, es decir, el conjunto de bancos, ¿de acuerdo? Ya no vamos a pertenecer al dinero desinformado, ¿ok? Porque ya sé que dentro de este círculo enorme se encuentra todo el colectivo retail y también es importante mencionar o recordarles que los fondos de inversión son retail, ¿ok? Los fondos de inversión, no todos los fondos de inversión son rentables. Eso es lo que vimos el día martes, ¿ok? El martes de la siguiente semana vamos a complementar este esquema con la manera en cómo los market makers o los bancos centrales ingenian eficiencia, ¿ok? Con este mismo esquema lo vamos a hacer. También vimos o estudiamos cuáles son las etapas del ciclo de entrega de precio. ¿Ok? Estudiamos que todo inicia a partir de una consolidación. ¿Ok? El precio no se puede mover si no consolida. Y ya saben perfectamente las razones. Imaginen ustedes, quiero que tengan una imagen mental, ¿ok? Imaginen ustedes que se encuentran en un flujo de órdenes bajista. ¿Cómo identifico el flujo de órdenes? Lo tienen en el bloque 1 de la prementoría. Imagínense que están en una consolidación, flujo de órdenes es bajista, ¿de acuerdo? Y de pronto ven que surge de la consolidación una expansión alcista. La pregunta es la siguiente. Si yo veo que la expansión se detiene, ¿ok? Se detiene, es decir, veo la formación de un swing high cerca de un bearish order block, ¿ok? Cerca de un bearish order block. La pregunta no es necesariamente si debo operar porque el precio va a revertir. Porque va a revertir, entiéndase la pregunta, entiéndase las palabras. La pregunta es, ¿existen altas probabilidades de operar una venta, un corto? Ok, los leo en el chat. ¿Existen altas probabilidades de operar un corto luego de que el precio salga con una expansión alcista de una consolidación y llegue a un bearish order block? Los leo en el chat. Si es que no se entendió la imagen mental, la puedo volver a repetir si es que alguno me lo coloca en el chat. Ok, tenemos dos respuestas muy interesantes. La primera es de Germán, es que debería ver en qué sesión se genera la expansión. Esto es excelente. Esto es excelente. Es un muy buen punto a considerar. Ok, ¿en qué momento el precio sale de una consolidación? Roque dice, depende de si toma liquidez, y esto hace referencia a la neutralización de máximos porque estamos en una imagen mental en un contexto bajista, ¿no? Entonces, la toma de liquidez estaría por encima de los máximos. Germán nos reitera, nos dice evaluar si es un Euro swing, ¿ok?
principio, ¿ok? Ok, ya entendí, Germán, excelente. Ahora yo hago la siguiente pregunta. Si el flujo de órdenes es bajista, el precio está en consolidación, se crea una expansión alcista, ¿existen altas probabilidades de que esa expansión sea un Euroswing? Esa es la pregunta. Y hablemos en términos de probabilidad primero, porque no hay forma de confirmar al 100%, ¿ok? Que, eso sea un Euroswing, pero sí podemos operar por probabilidad, ¿ok? Entonces, si esa expansión que sale de la consolidación nosotros asumimos con alta probabilidad que sea un Euroswing y operamos el order block, porque, dicho sea de paso, el precio está neutralizando máximos, ¿ok? Los máximos de la consolidación, básicamente. ¿No? Si existen máximos más atrás, perfecto. Pero nos estamos basando en un nivel específico, es decir, en un bear share block, ¿ok? Entonces, ese va a ser nuestro nivel operable, nuestro nivel gestionable, ¿ok? Para que podamos entrar en el mercado en un horario específico, un horario de alta probabilidad que puede ser London Session o New York Session, porque es justamente en estos horarios donde podríamos esperar, luego de esa expansión, si esa expansión es un Euroswing, ahora asumamos que es un Euroswing, ¿ok? ¿Qué siguiente etapa vendría a continuación? Tenemos ya una respuesta. Ok, tenemos dos respuestas. A ver, una respuesta más. Ok, excelente. Tenemos tres respuestas. Luisa nos dice un retroceso. Ok. Germán nos dice, si es un Euroswing, luego una reversión, claro. Ok, buen punto. Cristian nos dice una reversión. Y esto es excelente. De hecho, podríamos tener la expectativa de que luego se forme una reversión, porque lo que está haciendo el precio es salir de la consolidación, salir, crear una expansión a partir de esa consolidación, ¿ok? Llegar a un bearish order block. Y el bearish order block, acuérdense que cuando en mentoría estudiamos el funcionamiento de los order blocks tienen como objetivo neutralizar niveles máximos o mínimos, ¿ok? Si el precio está llegando con una expansión a un bearish order block, potencialmente luego podría formar una reversión. Porque la expansión, entiéndase que la estamos asumiendo como un Euroswing, y un Euroswing no es un movimiento real, es un movimiento de engaño, es un movimiento de manipulación, ¿ok? Que activa stops de todo tipo, sea stop loss o sea órdenes de tipo stop, en este caso, en este contexto bajista, en el que la expansión sale alcista, activaría órdenes de buy stops, porque hay traders o retail traders que compran en ese rompimiento, cosa que nosotros no hacemos o no vamos a hacer. Luego de esa reversión que cuando la confirmamos, ¿cómo la confirmamos? Cuando se rompe el mínimo, ¿verdad? Cuando se rompe un mínimo, sobre todo el mínimo de la expansión, de donde partió la expansión, entonces podemos confirmar que se ha creado una reversión. Entiéndase lo siguiente, luego de que el precio ha tomado liquidez, ok, por encima de los máximos de la consolidación, recapitalizó en el bear share block, creó la reversión, ¿qué podríamos esperar ahora? ¿Qué etapa podríamos esperar ahora luego de la reversión? Que teóricamente es un impulso, ¿verdad? Es un impulso, en este caso, de tipo bajista. Si el impulso es de tipo bajista, ahora, ¿qué podríamos esperar? Por ejemplo, si no tomamos el trade, en definitiva, en el bear share block, en su apertura, en su mid threshold, en su mínimo, ¿ok? Correcto, correcto. Luego de la reversión, esperamos un retroceso a un note. Si lo hacemos por metodología de niveles óptimos de entrada, perfecto. Esperamos un retroceso, ¿ok? Claro, esperaríamos, Roque nos hizo un descuento, en este caso sería un retroceso a niveles premium para volver a vender caro, ¿ok? Que es algo que también vamos a analizar, o perdón, vamos a estudiar, ¿ok? En la lección 6, si es que estoy bien del primer mes de la mentoría anual. Vamos a hablar de premium y descuento, ¿ok? Pero en este caso esperamos el retroceso. Ahora, si el retroceso llega a un breaker block, llega a un nivel óptimo de entrada, puede inclusive llegar también a un bearish proportion block dentro del impulso, ¿ok? Que refleja la reversión. ¿Qué etapa esperamos luego de ese retroceso? Que es básicamente el retroceso para la formulación de nuestros setups. ¿Qué etapa continuaría luego del retroceso? Correcto, una expansión.
De este modo es como nosotros vamos armando, ¿qué cosa? La estructura del día. El daily range, ¿ok? Está compuesto por estas 4 etapas, ¿ok? Pero además por 2 conceptos adicionales, como lo es el equilibrio y la manipulación. La manipulación se refleja en un gyrosphere, que es básicamente lo que les mencioné al principio, es decir, lo que partió de la consolidación principal. Ese fue el movimiento de manipulación. Llegamos a un very short block, se crea el movimiento de reversión, esperamos un retroceso, nivel óptimo de entrada, breaker block, bearish proportion block, y luego una nueva expansión. Y podemos tener la expectativa de que ese día sea bajista. A lo largo de la mentoría anual vamos a aplicar esto de manera mucho más pulcra, ¿ok? Mucho más precisa, porque lo que me interesa que ustedes hagan es que puedan hacer así como lo hace Michael Hurlston. Lo que quiero que ustedes logren en algún momento, puede ser dentro de la mentoría anual, después de la mentoría anual, porque cada uno va a llegar a su proceso, cada uno va a aprender y estudiar y trabajar a su ritmo, es detectar dónde se va a formar el máximo del día y el mínimo del día. Dónde el precio va a cerrar el día, ¿ok? Que es lo que finalmente da pie a que al inicio o a la apertura del día siguiente. Entonces, lo que quiero que ustedes, o mi intención, mi objetivo con ustedes es que logren esto, que lo voy a colocar aquí con la herramienta de Zoom. Un gráfico de barras, ok, está compuesto. A ver, no lo voy a colocar con este color, vamos a colocarlo. Un gráfico de barras está compuesto. Por eso, ¿no? Dígase, a ver, un día alcista sería así, ¿verdad? Eso es lo que quiero, o ese es el objetivo que yo tengo con ustedes. Que puedan identificar con alto grado de probabilidad dónde se puede formar el máximo, el mínimo del día en Euroswing, el máximo del día, ¿ok? Y el cierre. Porque la apertura la tenemos en definitiva ya prevista, ¿no? Eh, ya reflejada cuando nosotros ingresamos a nuestros gráficos. Si hacemos referencia a la teoría de Power of Three, este movimiento de manipulación, ok, vamos a colocarlo aquí. Este movimiento de manipulación se puede formar en London o Londres. Este máximo se puede formar en New York y el cierre se puede formar en London Close, ¿no? Y lo que queda de consolidación, lo que queda de la sesión de Nueva York. Una sesión bajista, ¿cómo sería? Una sesión bajista, normalmente tenemos la barra, apertura, Euroswing, expansión, cierre. Este es mi objetivo. Cuando logramos entender las etapas del ciclo de entrega de precio, cómo está estructurado un día como tal, es muchísimo más fácil determinar estos niveles y por lo tanto también determinar cuál va a ser el directional bias que voy a aplicar, ¿ok? Cuál va a ser la decisión de dirección que voy a operar en un día específico. ¿Así tienen alguna consulta? Básicamente hemos repasado lo que estudiamos ayer, ¿no? De una manera un poquito más clara. Vamos a ver ejemplos. Lo que me interesa es combinar los conceptos, pero viendo ejemplos, sobre todo marcando los horarios. También les voy a dejar una actividad, no es una actividad que tengan que presentar, pero sí es una actividad que ustedes pueden, de alguna manera, estudiar en sus gráficos y yo sugiero, recomiendo, háganlo manualmente. Háganlo manualmente. Vamos a hablar nuevamente, horario de predictibilidad direccional interbancaria, porque acuérdense que son los bancos los que mueven el precio a su manera. En alguna lección de la prementoría, alguna vez hice un ejemplo sobre cómo van ingresando las órdenes, ¿ok? Y es que el market maker, cuando crea movimientos de neutralización, ¿ok? Es porque ha inyectado liquidez al mercado y la ha retirado, ¿ok?
en un corto espacio de tiempo. El algoritmo, ok, necesita procesar esa transacción, esa operación. Eso es lo que crea el chispazo, ok, de neutralización, el mechazo, por decirlo de manera coloquial, que básicamente nosotros interpretamos cuando tenemos operaciones abiertas como un stop hunt, ok, ok, si es que esperamos esos chispazos de liquidez, esas inyecciones de liquidez, podemos aprovechar inclusive en qué días, en qué tiempo, en horarios donde se lanzan fundamentales, ok. No nos basamos exactamente en el resultado del fundamental, nos basamos básicamente en los niveles de price action, eso también lo necesito aclarar. Pero sí, esa es la razón por la que vemos neutralizaciones. Market Maker espera que un máximo se rompa, automáticamente contrae liquidez del mercado y eso genera las reversiones, ¿ok? Vamos a empezar analizando el dólar a partir del 19 de agosto. Vamos a analizar una semana como tal, ¿ok? Si estoy bien, una semana, casi una semana, es lo que les he traído el día de hoy. Esto es lo que ustedes van a hacer, ¿ok? En sus gráficos. Van a empezar a marcar de manera vertical estos horarios, ¿ok? 7 de la noche, medianoche, 2 de la mañana, 7 de la mañana y 10 de la mañana. Van a hacer esto de manera manual. Hora New York, a día de hoy es UTC menos 4, GMT menos 4, ¿de acuerdo? Y van a empezar a estudiar lo siguiente. A partir de las 7 de la noche, hora New York, entiéndase que, bajo la teoría del Asian Range, esta etapa, ok, comenzaría. A partir de aquí, o yo puedo operar setups, o yo puedo esperar la información de todo el Asian Range, ok, hasta su finalización a la medianoche hora New York. Fíjense en lo siguiente. Apertura del día, primer mínimo, máximo, 7 de la noche, boom, neutralización de este mínimo. Listo. Suficiente, rejection block, expansión alcista, neutralización de este máximo, de este máximo, de este máximo. ¿Qué tengo aquí, Eka Traders? ¿Qué tengo aquí? ¿Quién me dice que tengo aquí, por favor? Exacto, for value gap. Fíjense cómo rejection block es un bloque de órdenes. Objetivo de los bloques de órdenes, neutralización de máximos. For value gap, zona objetivo, Asian kill zone, objetivo, boom, for value gap. Si no tomas ese trade, no pasa nada. El for value gap es utilizado ahora sí, ¿para qué? Para crear este retroceso, no se neutraliza este mínimo. Nuevamente, reaction block, expansión, neutralización de este máximo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Esta vela alcista, ¿qué es? Pequeña, sí, pero ¿qué es esta vela alcista? ¿Qué representa? Bear short block, ¿de qué tipo? Cuando encontramos una vela alcista entre varias velas bajistas que tenemos, ¿qué tipo de block tenemos? Proportion block, excelente. Reaction block, expansión, neutralización de máximos. Fíjense cómo esto tiene sentido, cobra sentido. Los bloques de orden son utilizados para ir a por la neutralización de máximos o mínimos. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Bearish proportion block. Se termina, ok, el Asian range. Se termina el Asian range y fíjense lo que pasa. El precio sale del Asian range. Neutraliza este máximo. Fíjense en los cierres de vela, ok. Cierres de vela. Cierres de vela por encima del cierre anterior. El precio ahora puede revertir. Esa reversión va en busca de, ¿qué? Si yo mido o tomo, ok, quiero que se fijen en esto. Si yo mido o tomo este mínimo, ok, eso está muy grande. Vamos a reducir el tamaño. Ok, si yo tomo este mínimo y tomo este último máximo, ¿qué tipo de neutralización tengo aquí? Eso está demasiado grande. ¿Pero qué tipo de neutralización tengo ahí, Eka Traders?
¿Qué representa cada mínimo? Ok, excelente. Cristian, excelente, Cristian. Bueno, lo que iba a decir era, ¿qué representa cada mínimo dentro de un rango? Ok, dentro de una expansión, dentro de un impulso. Una zona de internal range liquidity, excelente. Muy bien. Cuando el precio neutraliza un mínimo, tiene ahora fundamento para crear reversión. Se neutraliza el mínimo, boom. Ahora, ¿qué tenemos? Nuevamente neutralización de estos máximos y abre, ¿qué cosa? Abre Londres, 2 de la mañana. Boom, London Open. Abre Londres y automáticamente se crea una reversión que va en busca de qué? Fíjense en los cierres de vela, acá traders. Equal lows. No estoy basando mi entendimiento en el mínimo de la mecha. Fíjense en los cierres de vela. Si yo veo que Londres expande bajista, fíjense, en Londres podemos tener una reversión, lo que les explicaba en la lección anterior. Londres abre, reversión. ¿Ok? Aquí en el pasado podemos tener más niveles, inclusive si incrementamos en temporalidad, podemos tener un bearish block mucho mejor marcado, con un nivel mucho más específico, puede ser su mid threshold, por ejemplo. Lo que me interesa que ustedes observen es cómo a las 2 de la mañana, y por eso lo tengo el gráfico en 5 minutos para que se vea de manera mucho más clara. 2 de la mañana, expansión bajista, o perdón, reversión en forma de un impulso bajista, neutralización de mínimos, ¿ok? Muchos usarían esta zona del bull short block, ¿sí? Acá tenemos un breaker también. Los bloques de órdenes que se van formando a lo largo del price action, ¿ok? A lo largo del desarrollo de comportamiento del price action, son niveles en donde el precio va a reaccionar. Primera reacción, podemos ver en este caso, como observamos, un impulso alcista, listo, ya reaccionó el precio a ese bullish breaker, perfecto. Se crea el impulso alcista, retroceso, impulso alcista, nuevamente retroceso. Fíjense en estos dos primeros mínimos, ¿ok? Mínimo, mínimo más alto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo te manipula el market maker? Rompe el máximo anterior, todo el mundo entra en compras. Sus stop loss por debajo del mínimo anterior. Adiós stop loss. ¿Se fijan? Nuevamente. Neutralización de un mínimo anterior. Boom. Expansión alcista. Ruptura de máximo. Aquí, órdenes stops en ambas direcciones. Perfecto. Fíjense en lo siguiente. Ahora observen este mínimo en neutralización, que en teoría debería... Fíjense en esto, porque esto es muy interesante. Cuando analizamos el price action de la vela, es muy interesante. ¿Qué tengo aquí? Tengo un bull short block creado en neutralización, ¿verdad? Fíjense cómo el precio abre, Euroswing, recapitalización de todo el bull short block, boom, a la neutralización del máximo anterior, suficiente. ¿Qué sucede luego? Cierres de vela por encima del cierre anterior, que tengo acá, un bear short block, ¿verdad? Bear short block, también creada la neutralización de estos equal highs. Ahí es donde va el precio. Boom. Reversión. Ahora quiero que se fijen únicamente en este mínimo y en este mínimo, ¿ok? Esto es algo que no tocamos en prementoría, pero fíjense cómo este mínimo que neutraliza el mínimo anterior tiene un bullish short block. Ese bullish short block ahora está invalidado por un movimiento de reversión que se forma a partir de una neutralización, ok, de un máximo anterior. ¿Qué tengo a partir de esa reversión? Retroceso nuevamente, bearish short block, neutralización, nivel óptimo de entrada, perfectamente identificable, y expansión bajista en busca de qué. Quiero que se fijen, miren este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo. ¿Qué representan todos estos mínimos? Co-traders. Plata. Liquidez expuesta, excelente. Excelente, esto me gustó más. Piscina de liquidez. Esto me gusta más, piscina de liquidez. Excelente. Vamos a combinar algo más también. Punto de apertura diario. Venta por encima del punto de apertura diario. Boom, retroceso, nuevamente venta por encima del punto de apertura diario. Boom, retroceso, nuevamente venta por encima del punto de apertura diario. Boom.
Piscina de liquidez por debajo del punto de apertura de esta sesión en específico que traders. Aquí se acaba esta venta. ¿Ok? Por debajo de este punto de apertura diario podemos tener perdón, aquí voy a volver. Por debajo de este punto de apertura diario podemos tener un bullish short block. ¿Ok? Fíjense en lo siguiente. Fíjense cómo en esto, cómo podemos llegar al entendimiento. Tenemos expansión bajista. ¿Ok? Wow, doble error. Discúlpenme por eso. Tenemos expansión bajista. La reversión fue esta. ¿Ok? La reversión fue esta. Retroceso, bear short block, expansión. Lo que justamente estuvimos hablando en esta imagen mental de las láminas anteriores, tenemos expansión bajista y luego de esta expansión o una consolidación. Fíjense en lo siguiente. Si esta es una expansión, teóricamente esto sería un retroceso. Tengo máximo y mínimo, ¿verdad, traders? Si el precio cotiza por dentro de ese rango, confirmo la consolidación. Fíjense en este mínimo, ¿ok? El precio sube. Retail traders entrando en compras. ¿Y qué tengo aquí? Equal lows. Boom. Adiós. ¿A quiénes? A los traders que entraron en compra aquí. Adiós a los traders que entraron en compra aquí porque vieron este engulfing candle o esta vela súper gigante con con un volumen bastante interesante, ¿no? Muchos entrarían aquí solamente por ver esta vela. Como te lo enseñan muchos libros de patrones de vela. Nosotros no hacemos eso. Neutralización de estos mínimos iguales. ¿Qué tengo aquí, los traders? Nuevamente. Es una zona específica, pero ¿qué es? A ver, voy a delimitar para que se vea mejor, porque muchos conceptos diferentes. A ver, ¿qué tengo aquí? Esto. Es una expansión. Claro, es liquidez, está perfecto. Eso es liquidez. Es un liquidity boy, ¿verdad? Correcto, Cristian. Es un liquidity boy. Fíjense cómo que tenemos esta consolidación. Ok. Tenemos esta consolidación. Esta consolidación. Precio rompe estos mínimos iguales. Judo swing. Reversión. Objetivo de la reversión. El liquidity boy que está por encima de la consolidación. ¿Y que tengo aquí? Very short block, nuevamente. Venta, ok. Esa venta me crea, en teoría, esto sería un retroceso porque la expansión sería alcista. Fíjense en lo siguiente. Antes de que abra New York, tengo el precio deteniéndose. Ok. Abre New York, se detiene, me crea nuevamente la expansión, boom. Pequeño retroceso. Aquí tengo Fair Value Gap. Ya vamos a ver cómo funciona el Fair Value Gap a continuación. ¿Por qué a continuación? Porque aquí no hay setup, ¿ok? A menos que yo entre en venta aquí con un stop loss por encima, ¿ok? En la zona del Fair Value Gap. ¿Que sería riesgoso? Sí. Porque acá tengo un order block creado en neutralización. Pero listo. El precio cae, la sesión de Nueva York, neutralización de estos mínimos. Aquí es cuando esperamos que el precio naturalmente llegue a un nivel, ¿ok? De patrocinio institucional alcista. Si tenemos un nivel de patrocinio institucional alcista por debajo, ok, de esta consolidación, que teóricamente vemos, ok, de manera visual que es una consolidación como tal, cuando nos ponemos a analizar de manera mucho más minuciosa, entendemos que también dentro de una consolidación existen neutralizaciones, pero en definitiva es una consolidación. Retail traders en compra, stop loss. Retail traders en venta, bullish short block, probablemente. Esto se los dejo como tarea para que ustedes analicen qué pasó realmente aquí en este nivel, por qué el precio formó aquí el swing low. Fíjense en esta expansión, ok, vamos a hablar de este impulso, mejor dicho. Pequeña consolidación, cierres de B, pequeña consolidación, Judo swing, stop loss, ok. Poco a poco se va rellenando el liquidity ball, ok. Stop loss por encima de estos máximos, nuevamente el precio retrocede, expande, se va rellenando poco a poco el liquidity ball. Y ahora, si vemos este mínimo y este mínimo, neutralización de esos dos mínimos. Es lo que queremos. No entramos en estos movimientos, ¿ok?
en los que el precio forma velas japonesas de bajo volumen. Entramos justamente en estos movimientos fuertes. Son esos los movimientos los que nos interesan. Debajo de estos mínimos, probablemente, está nuestro nivel de patrocinio institucional alcista. Entramos allí. ¡Boom! ¿Se fijan? Observen que si yo entro en esta neutralización, ok, de traders, yo puedo salir en el fair value gap aquí con parciales. Porque aquí se puede el precio devolver y eso puede jugar en psicología. Si espero esta expansión alcista a partir del nivel de patrocinio institucional alcista, entiendo que esta reacción, este retroceso, que reversión, retroceso, este retroceso se forma por el fair value gap, ahora sí una expansión, neutralización del máximo anterior. Fíjense cómo acá tengo liquidity void, ¿ok? Y tengo mínimo en internal range liquidity. Si tengo un bullish short block de relevante, ok, relevante, espero el retroceso, se neutraliza el mínimo en internal range liquidity y entro en un nivel óptimo de entrada. ¿Ok? ¿Qué tengo aquí acá, traders? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esta vela alcista? ¿Quién me dice que? Muy bien, excelente, Cristian, excelente. Es un breaker. Ahí está mi nivel de patrocinio. Y lo utilizo de la misma forma. Tengo apertura, que ya fue tocada, o perdón, cierre, que ya fue tocado. Y tengo mi threshold. Fíjense en los cierres de vela. Ahora sí, expansión alcista. Nuevamente, acá tengo otro breaker. Expansión alcista, validación del breaker, retroceso. Fíjense en los cierres de vela. Aquí sí hay que considerar dónde colocar el stop loss, que también les voy a enseñar. Principalmente me interesa que lean el price action de esta forma, antes de enseñarles dónde colocar el stop loss. Aunque como les he mencionado en primera y segunda lección, no necesitan más de 10 pips, pero igual vamos a aprender cuándo colocar 10, 20, 30, hasta 80, ¿ok? La idea de la mentoría anual a traders es que yo les muestre cómo se desarrolla el price action en un año entero. ¿Cuál es el flujo de órdenes que el market maker desea aplicar? ¿Cuál es el sentimiento a partir de 12 meses? No les puedo enseñar a hacer trading diario en 5 minutos. ¿Ok? Entonces esa es la razón por la que la mentoría dura 12 meses. Worker block, expansión. Fíjense, esto es algo que también mencioné en prementoría, cómo el precio va dejando máximos, ¿ok? De esta manera se ingenia liquidez, se ingenia eficiencia. ¿Por qué? Porque son equal highs. En algún momento el precio va a retroceder, bullish proportion block, expansión alcista y fíjense cómo vuelan todos los máximos. Teóricamente acá tenemos una compra por debajo del punto de apertura, compra en el punto de apertura, vamos a marcarlo esto con aquí. Okay. Me van a disculpar porque tengo un problema con las herramientas, eso no entiendo por qué están tan grandes. Pero, ok, punto de apertura, bullish short block, expansión alcista. Vamos a utilizar también el punto de apertura como un nivel de referencia, sí. Pero en principio, fíjense cómo las etapas se ven aplicadas en este primer día. Segundo día de análisis. Aquí cierra el precio. Consolidación. Ok, máximos, máximos. Expansión alcista. Cierre, ok, del Asian Range. Tenemos un rango bastante amplio dentro del Asian Range, pero marcamos mínimos. Fíjense en estos mínimos. Fíjense en este bullish proportion block. Apertura de Londres. Expansión bajista, neutralización de estos mínimos o línea de tendencia retail. Neutralización de estos mínimos. No es necesariamente o específicamente un nivel óptimo de entrada a traders, pero sí es el impulso que esperamos a partir de la apertura de Londres. Bullish proportion block. Utilización del cuerpo de las velas bajistas, ok. Definan apertura de vela bajista, entren en esa vela bajista, stop loss por debajo del mínimo suficiente. Expansión bajista, fíjense en estos equal highs, candle, ok. Neutralización, listo. ¿Qué viene después de una neutralización? Son dos etapas, ya les di una pista. Son dos etapas. ¿Qué viene después de una neutralización?
Ok, tenemos tres respuestas. Tengo que decir que no es una expansión, porque la expansión definitivamente aquí ya neutraliza estos dos máximos iguales, pero sí es una potencial reversión o un retroceso. En este caso, vamos a basar nuestro análisis en que este mínimo se ha creado en Londres, es un mínimo relevante, es un mínimo que ha roto máximos iguales o relativamente iguales, no es una candle. A lo largo de toda esta expansión, este rally, tenemos mínimos, ok, interesantes a ser neutralizados. Si en temporalidad diaria nosotros hemos preestablecido que el precio ha de continuar subiendo, no tenemos por qué colocar ventas, ok, que vayan a neutralizar todos estos mínimos, porque entiendas que no necesariamente todos los días alcistas van a operar siempre en Londres por debajo del mínimo, ok, o perdón, por debajo del punto de apertura diario, de modo que podamos tomar trades, ok, por debajo del punto de apertura diario. También es importante que estudien los mínimos que se forman en las sesiones. Fíjense en este mínimo que se forma en Londres, respecto al bullish pushing block aquí, expansión, retroceso, internal range liquidity, liquidity boy, ok, expansión, retroceso, reaction block, ok, en New York session. Fíjense en lo siguiente, tenemos expansión, tenemos también apertura de la sesión de Nueva York, retroceso, y en sesión de Nueva York, que tenemos expansión nuevamente. Tenemos primer setup en Londres, segundo setup en New York. ¿Ok? Son contextos que hay que aprender a interpretar con las etapas, ¿ok? ¿Qué tengo aquí? Consolidación, mecha, Euroswing, reversión. Interesante. ¿Qué tengo aquí? Expansión, consolidación, movimiento bajista. No necesariamente de las consolidaciones siempre van a salir Euroswings acá traders. No necesariamente. Pero si tengo este movimiento bajista, ok, se neutralizó el mínimo. Fíjense que puedo tener reversión o retroceso. En este caso tengo un pequeño retroceso. Aquí es cuando yo espero. Hay lapsos de espera también, es importante que les mencione eso, los vamos a estudiar, pero por mencionar un lapso de espera, de las 5 a las 7 de la mañana nosotros esperamos, que no necesariamente colocamos trades. Porque fíjense lo que pasa a las 5 de la mañana, ok, si trazamos una línea vertical acá imaginaria, 5 de la mañana, 7 de la mañana, el precio está retrocediendo. ¿Para qué? Para que abra Nueva York, ok, antes de que abra Nueva York, se crea una expansión, ese expansión forma un máximo y en ya aperturada la sesión de Nueva York, se crea un retroceso que nos permite tomar ahora sí un trade, ¿ok? De alta probabilidad. Si yo entro aquí en compras, ¿ok? Pensando que el precio luego de la neutralización de este mínimo va a continuar subiendo, puedo tocar stop loss. Entonces la idea es que yo no me confunda. Esperemos horarios de alta probabilidad, esperemos las kill zones, porque son justamente horarios en donde disparar, ¿de acuerdo? Colóquenme un 5 si están de acuerdo con lo que les estoy diciendo o si tienen alguna objeción, díganla ahora. Excelente. A ver, ¿cuántos somos? Somos 10, ¿ok? Conmigo 11. Quiero ver 10 número 5, como le puse anterior. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Muy bien. Tenemos una expansión, ¿ok? Fíjense, en New York. Ruptura de los máximos anteriores. Tenemos aquí una potencial reversión. Fíjense cómo se neutralizan estos mínimos. Suficiente. London Close Kill Zone. ¿Qué sucede o qué puede suceder en el London Close Kill Zone? El precio puede consolidar y a partir de allí crear otra expansión, puede crear un movimiento de reversión. En este caso, fíjense cómo es interesante observar que la London Close Kill Zone me crea este máximo, ok, equal highs, retroceso, bullish sharp block, ok. Fíjense cómo el precio neutraliza con cierres de vela este bullish proportion bar. Muchas veces vamos a ver eso. El precio va a neutralizar mínimos, ok, creados por estas velas bajistas, y por debajo de estas velas bajistas hay un siguiente nivel. Ese es el nivel que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, fíjense, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada. Aquí no necesariamente tenemos que ver un market shift, ¿ok? O que el precio haya roto el máximo anterior. Sino, con ver que tenemos acá estos máximos acá traders, podemos seguir operando compras. Y finalmente este día termina alcista. A partir de las 2 de la tarde, hora Nueva York, es donde empezamos a observar pérdida de volatilidad, ¿ok? Porque ya básicamente nadie coloca órdenes, sino el flujo
continúa su rumbo. ¿De acuerdo? Siguiente contexto. Tenemos 23, 24 de agosto, 7 de la noche, hora Nueva York. Inicio del Asian Range. Tenemos máximo del Asian Range, ok. Fíjense en ese máximo del Asian Range. Máximo del Asian Range. Ok, perdón. Máximo del Asian Range. Mínimo del Asian Range. Fíjense en lo siguiente. Apertura de Londres. ¿Qué tenemos? Movimiento bajista. De acuerdo con traders, movimiento bajista, neutralización del mínimo del Asian Range. Fíjense en todos estos máximos. Eso es muy interesante. Fíjense en todos esos máximos. ¿Qué representan todos esos máximos? Nuevamente en el chat, por favor. Exactamente. Piscina de liquidez, línea de tendencia retail, piscina de liquidez, liquidity pool, excelente. Es una zona de buy side liquidity, buy stops. Por encima, ok, de estos máximos hay stop loss. Eso es lo que más llama la atención, porque cuando el retail trader usa líneas de tendencia, coloca sus stop loss justamente por encima de los máximos de la línea de tendencia. Nosotros para ir a por esos stop loss no necesariamente nos colocamos de manera abrupta, ok, porque sí, porque existe una línea de tendencia en la dirección contraria de tal línea de tendencia, sino nos basamos en un nivel específico y luego de que el precio justamente ¿a qué? Han neutralizado zonas. ¿Qué tengo aquí de traders? Ahora voy a volver a marcar otra zona. Nuevamente lo mismo. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan del mínimo de la lámina anterior? Ok, vamos a la lámina anterior, ¿sí? ¿No? Vamos a la lámina anterior. ¿Por qué no? ¿Se acuerdan de este mínimo? Oh, perdón. Este mínimo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Es este mínimo. ¿Sí estoy bien? Cuando el precio neutraliza mínimos, ok, que se encuentran por dentro del rango del día anterior, también podemos tomar esos puntos de referencia. Por debajo de esos mínimos del día anterior, van a existir niveles que patrocinen una potencial operación. En este contexto, operación en compra. ¿Ok? Entonces, si me baso en eso, tengo una operación en London Close, se lleva a todos. Sí, correcto. Ahora te explico qué pasó. Fíjense cómo se ingenia liquidez aquí. Yo necesito basar mi decisión en la neutralización de estos mínimos en un nivel, ok, de patrocinio institucional que me permita comprar, ok. Ahora, basándonos en las etapas que tenemos, apertura de Asian Range o inicio del Asian Range, expansión bajista, consolidación, Judo Swing, reversión. ¿Se fijan? Interesante. Reversión, retroceso, expansión, retroceso, expansión, consolidación, expansión, reversión, retroceso. Teóricamente sería un retroceso, pero el precio viene a respetar un bear short block y neutraliza este mínimo. Sería ahora, empezamos de nuevo, expansión, retroceso, expansión, neutralización, reversión. Se forma o se crea la piscina de liquidez aquí. Fíjense en lo siguiente, tenemos pequeña consolidación aquí y observamos como con una vela bajista el precio sale de la consolidación, retrocede, bear short block, esta vela, ok, esta vela. No necesariamente esta vela de aquí, esta vela principal. Todas estas velas se están formando por dentro del cuerpo de esa vela, así que o bien ajustamos nuestra entrada en la apertura de esta vela principal, que voy a acercar, esta vela principal, o podemos ajustar nuestra entrada, ok, en esta pequeña vela. Stop loss por encima de este máximo, si es que queremos en definitiva entrar en una venta. Expansión bajista, retroceso, min threshold, bear short block, min threshold, ok, min threshold, bear short block, expansión bajista. Seguimos, retroceso. En teoría esto sería un retroceso. Consolidación, Judo Swing, reversión. ¿Se fijan? Estamos analizando vela a vela qué es lo que está sucediendo en el price action.
Reversión, neutralización de la consolidación. Nuevamente tenemos un movimiento Euroswing. Boom, bajista. Neutralización de mínimos, estos mínimos, ¿ok? Neutralización de estos mínimos. Probablemente cuando nosotros empezamos y vemos que el precio respetaba este bullish short block, decimos, ok, ya va a subir. Vemos que el precio cae acá, nuevamente utilizamos esta vela como bullish proportion block, pero no nos estamos basando en un nivel específico, en un nivel de mayor temporalidad. Solamente estamos mirando 5 minutos. Y eso es un error también, solo mirar temporalidad menor. No traders, miren temporalidad mayor y esos niveles son más importantes. Se forma swing low, eso será expandido. Aquí no necesariamente tengo market shift, ¿ok? No necesariamente tengo market shift. Aquí lo que estoy haciendo es rellenar un floor body gap, ¿ok? Este espacio de esta vela bajista hasta este máximo, apertura de vela verde, hasta máximo de vela verde, es el espacio que el precio está rellenando. Se utiliza este bearish short block creado en la neutralización de la consolidación para entrar en venta, ¿ok? O para hacer retroceder al precio, en lo que nosotros entendemos que es un retroceso, porque aquí ya está creada la reversión. Si esta es una reversión, retroceso, ¿ok? Y se forma la expansión. En este caso, si es que nosotros no hemos aprovechado la venta, ok, a por estos mínimos, porque se abrió la sesión de Londres y podríamos haber aprovechado una venta en su efecto, en este lapso esperamos, recuerdas, es un lapso de espera, a menos que quieran correr riesgos, eso ya queda a criterio de cada uno. Pero este lapso de 5 a 7 de la mañana lo esperamos para ver este tipo de cosas. Expansión nuevamente, retroceso, fíjense, expansión, retroceso, rejection block, apertura de New York. Ya hemos visto, ojo, ya hemos visto, y esto también es, ojo, punto para que apunten, tenemos ya dos rejection blocks en New York, ¿ok? Entonces, considérenlo. En la lámina anterior, si es que estoy bien, tuvimos New York, rejection block, expansión. En esta lámina tenemos New York, rejection block y expansión. Fíjense, cuando el precio comienza a neutralizar, si tienen lotaje alto, es decir, no 0.01, saque parciales. Porque les apuesto que este movimiento bajista o este dip va a jugar su psicología terriblemente, terriblemente. ¿Qué sucede? Nuevamente, sesión de New York, de 9 a 10 de la mañana, horario de espera, porque en teoría de 7 a 9 de la mañana ya tuvimos nuestro trade, neutralización de estos máximos, perfecto. ¿Qué pasa? El precio viene en el lapso de espera, 9 a 10, que es otro lapso de espera. Se los estoy mencionando de manera muy, de hecho, muy breve, ¿ok? Porque en esos lapsos de espera también son materia de estudio. Pero, ok, quiero que se entienda que a partir de la sesión de, fíjense, London Close Kilson. London Close Kilson tenemos formación de este máximo, ¿ok? Ruptura, neutralización del máximo anterior y pequeño retroceso. Aquí estamos hablando de los 1.1756 hasta, ok, este bullish proportion block que está en los 1.1742. Estamos hablando de unos 14 pips. Pero si entrabas en venta, sí, era factible, porque la London Close te brinda ese retroceso, como también te brinda una nueva expansión. En este caso, si tú colocas tu entrada en este bullish proportion block, entrada muy precisa, stop loss por debajo del proportion block, de la vela bajista, ¿ok? No de esta vela bajista necesariamente de traders, de esta vela bajista suficiente, nueva expansión de Londres, a partir de los 1.1742 aproximadamente hasta los 1.1762. Son 20 pips en London Close Kilson. Se cumple el rango de pips que Michael Hurstone nos muestra a través de un estudio de más de 30 años, ¿ok? Que puede llevarse a cabo en la London Close Kilson. 20 pips, sí, se cumple. Suficiente. Debes tomar parciales, debes quizá colocar tu take profit, no necesariamente en la ruptura de un máximo, sino a 10, 20 pips, sí, es suficiente. Sí, lo debes hacer, deberías. Pero es criterio de cada uno. O sacar parciales o salir en take profit. ¿Por qué? Porque nuevamente les aseguro que este dip va a jugar con su psicología como no tienen una idea. Entonces, si ven movimientos rápidos, si ven que se va a formar un liquidity void, si ven que se va a formar un potencial imbalance,
salgan del mercado con parciales, saquen su take profit, coloquen su take profit, perdón, ¿ok? Es la manera en la que ustedes aseguran que su trabajo valga la pena, ¿sí? Porque fíjense cómo aquí el precio retrocede, probablemente les juegue. Ustedes quizá en este retroceso siguen comprando pensando que el precio va a continuar subiendo. Eso es riesgo, ¿ok? Es un riesgo que muy probablemente algunos de ustedes asumirían, pero fíjense cómo ya en la sesión aquí ya el precio no vuelve a tocar este máximo y ustedes quizá hubiesen podido salir con 20 pips precisos, porque la idea es salir, así como entramos precisos, salimos precisos, ¿ok? Probablemente aquí ya el spread se va abriendo y ya no salen con 20, salen con 10, con 15, ¿sí me entienden? O ni eso, pero la idea es que tengan muy bien mapeado sus setups. Vamos a un siguiente ejemplo. Ahora estamos en 24 de agosto, estamos analizando el 23, sí, 23, 24 de agosto, ok. Y ahora vamos al 25 de agosto, hora New York, ok, o fecha New York, tiempo Nueva York, eso es todo mejor. Fíjense en lo siguiente, cierre del día anterior, que fue básicamente la lámina anterior, apertura del Asian Range o inicio del Asian Range, expansión bajista o dip, ¿ok? Cuando tenemos un rango así muy grande del Asian Range y no tenemos consolidación, lo ideal es establecer máximo y el mínimo, ¿ok? Más reciente. Ese va a ser nuestro leading range y en base a eso es que vamos a tomar decisiones, ¿ok? Que traders. Algo que olvidé mencionar en la lámina anterior, que quiero añadir, ¿ok? Vamos a estudiar punto de apertura, ¿ok? Punto de apertura como nivel de referencia, bullish proportion block y expansión alcista. Ahora sí, con este insight, ahora sí vuelvo a la lámina siguiente. Cuando tenemos una expansión bajista, por lo general, en una expansión de este tipo vamos a tener liquidity voids y en un liquidity, y acuérdense que ¿qué etapa es la que tiene como mira, ok, los liquidity voids? ¿Cuál es la etapa en la que nosotros esperamos que sean rellenados los liquidity voids? A ver, acuérdense, ¿sí se me escucha? Sí, sí se me escucha. Okay. ¿Cuál es la etapa en la que nosotros esperamos que sean rellenados los liquidity voids? Durante un retroceso excelente, Cristian. Entonces, si tengo este dip en el Asian Range, básicamente, yo sé que en algún momento un retroceso va a buscar rellenar ese liquidity void. Sí, claro, Germán nos dice London Kilson, ok, en la London Kilson, sí, de hecho se rellena el liquidity void como tal. Ahora, puntos de referencia, fíjense en lo siguiente. Nuevamente, lectura diaria, ok. Primero la apertura diaria y luego, ¿qué cosa? Luego tenemos máximo del dealing range, mínimo del dealing range, ¿ok? Ok, listo. Estudio, digamos, estudiemos lo siguiente. Apertura diaria, lo que está haciendo el precio, apertura diaria, expansión, Asian range, pequeño retroceso, fíjense, línea de tendencia phantom o fantasma, neutralización de todos esos traders, todo el mundo entra en venta aquí. ¿Qué tenemos aquí? Reversión a partir de la neutralización de esos mínimos, reversión. En esta neutralización ya podemos entrar a traders en una compra porque estamos en horario de alta probabilidad. Ok, compra, expansión alcista. Va a haber una reacción en este very short block, pero a ver, estamos analizando euro dólar y tenemos ya 2 días alcistas, 3 días alcistas, ¿ok? Si en temporalidad diaria tenemos la pauta de que el precio va a continuar alcista, entramos en compra en cada realización de mínimo, ¿ok? Esto tiene que ser validado por un nivel de patrocinio institucional, tiene que ser gestionado. Si es que definimos el nivel, colocamos un stop loss, ¿ok? Y vamos gestionando, sacando parciales o moviendo el stop loss en definitiva, ¿ok? Tenemos este retroceso que rellena el liquidity void. En definitiva, a partir de aquí, nuevamente, un reset
reseteamos las etapas. ¿Por qué? Porque este mínimo ya no rompe este mínimo. Entonces, impulso, retroceso, y ahora, ¿qué esperamos? Nuevamente un impulso que rellene el liquidity void aquí. Tenemos punto de referencia, el precio de apertura diario y el máximo del dealing range. A partir de aquí, vemos cómo se forma un liquidity void, un imbalance alcista, y podemos entrar en venta, ok, en el punto de apertura diario, esperando que no se rompa aún, porque acuérdense que ni siquiera estamos a mitad de la sesión, aún no se va a romper el máximo del día anterior, o en este caso el último máximo del día anterior, porque el máximo del día anterior está mucho más arriba. Podemos utilizar este nivel para vender, sí, pero esperamos formación de swing high antes, ¿ok? Se neutralizan este máximo y este máximo, suficiente. Formación de bearish order block. Fíjense cómo el precio, boom, revierte, neutraliza este mínimo, porque la vela que crea este máximo es la siguiente, se neutraliza este mínimo y trabajamos la zona del bearish order block, el precio no vuelve a neutralizar el cuerpo del bearish order block y se crea la expansión bajista. Apertura de New York, fíjense, el precio se detiene, crea un pequeño retroceso, abre en Nueva York y aquí es cuando muchos traders institucionales venden más, o el market maker en definitiva vende más. Aquí el fondo, créanme, aquí hay un fondo de inversión que se está metiendo en compras como no tienen ni idea. El fondo de inversión dice, acá ya se rompió la estructura, acá tengo que entrar en compras. No. Fíjense cómo se crea la neutralización de estos mínimos. Y si yo quiero esperar, ok, porque abre Nueva York, no necesariamente tengo un setup, ok, específico, porque acá no tengo nivel óptimo de entrada. Bajo los conceptos que hasta el momento conocemos y cómo hemos de tomar entradas, hasta el momento no conocemos cómo entrar aquí, ok. Si hay una forma, tenemos el 50% de un liquidity void, ok, y una expansión alcista en forma de induced swing. Ese sería el setup, pero vamos a analizarlo poco a poco en mentoría anual. Sin embargo, si no entiendes esto, no entres al mercado. ¿Ok? Si ves que se neutralizan estos mínimos y el precio retrocede a este bearish order block creado en neutralización, usas esta es tu entrada, ¿sí? Esta es tu entrada. Vendes hasta la neutralización de estos mínimos y te sales allí o esperas, en definitiva, el lapso, ¿ok? El tiempo que hay que esperar. Ves que antes de la London Close Kilson, ¿qué tenemos? Nivel óptimo de entrada, bullish order block, expansión alcista. London Close Kilson abre y crea consolidación a los traders. Consolidación. Sale la expansión de la consolidación, retroceso, breaker block, bullish breaker block, nuevamente expansión. Aquí nuevamente hago referencia a que al precio de apertura. Tengo expansión alcista, retroceso, expansión alcista, retroceso, mitigation block o en definitiva bullish proportion block. ¿Ok? ¿Entiendes esto de acá? Expansión alcista nuevamente, suficiente. ¿Por qué? Porque a partir de las 2 de la tarde, fíjense la hora, 3 de la tarde, okay, el precio empieza a consolidar y vamos a tener, pues, básicamente, ya nadie colocando órdenes. La expansión se dio aquí. Ahí está nuestro setup. Ok, tenemos un nuevo día, apertura en consolidación. Fíjense, tenemos un rango un poquito más pequeño. Que tenemos consolidación. Boom, expansión bajista, neutralización de este mínimo. Expansión bajista, neutralización de este mínimo, consolidación. Fíjense, consolidación. El precio rompe estos mínimos y automáticamente, boom, stop loss. Fíjense en este mínimo, cómo se neutraliza ese mínimo y es necesario que se neutralice para que el precio vaya y boom, y vaya rellenando poco a poco este vacío de liquidez. Fíjense en estos mínimos, línea de tendencia alcista, el precio cae, todo el mundo retail entra en compras. Fíjense en esta vela, cuando sale esta vela es cuando todavía con muchísima más razón entran en compras. ¿Y qué sucede? Boom, a todos en stop loss. ¿Qué está pasando en el precio de los 1.58? ¿Qué pasó en la lámina anterior en los 1.58 que está exactamente por aquí? El precio está llegando a rellenar, ok, parte de este vacío de liquidez, de lo que quedó del vacío de liquidez. Vamos a ver si se procura cuidar ese mínimo. No. El precio neutraliza primero estos mínimos, mínimo del día anterior, ojo, un mínimo del día anterior, como ya lo hemos visto en una lámina anterior.
valga la redundancia de la palabra, y automáticamente revierte. ¿Revierte hacia dónde? Hacia estos máximos. Se forma el very short block, el precio expande bajista, retroceso y nueva expansión bajista. Luego de una expansión, ¿qué podemos esperar? Nuevamente, movimiento de consolidación o etapa de consolidación. Fíjense en todos estos máximos. Adiós a todos los que vendieron aquí. ¿Tu venta hubiese sido una venta buena? Sí, una venta buena porque estás entrando por neutralización. Sí, pero acuérdate que tienes que ir sacando parciales, sobre todo si acá tienes un imbalance, el precio va a reaccionar a ese imbalance. Es muy probable que reaccione a ese imbalance. ¿Podríamos haber tenido un Euro Swing a este bearish proportion block? Sí, tenemos acá una reacción. Pero este stop hunt, ¿ok? Es un stop hunt porque finalmente el precio termina cayendo. Busca estas zonas de liquidez expuesta. Eso es lo que hay que entender. Apertura, fíjate antes de la apertura de Nueva York, nuevamente pequeña consolidación. ¿Qué tenemos? Apertura de Nueva York, Euro Swing alcista, reaction block, boom. Reversión, retroceso, bearish order block, expansión bajista, retroceso, bearish order block, expansión bajista nuevamente. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahí en el chat, coloquen que tenemos allí. Y sin la liquidez nuevamente. ¿Se fijan cómo el precio no se mueve por estructura, si no se mueve por las zonas de neutralización? ¿Ok? Eso es lo interesante. Así es como tenemos que operar. Neutralización de estos mínimos. Uy, excelente. ¿Qué pasa? Luego de la expansión se crea la consolidación. Apertura de London Close Hilson y el precio sale con una expansión alcista. Boom. Eurozone. ¿A rellenar qué? Fair Value Gap. Rellena el Fair Value Gap al 50% como máximo, que aquí faltaría un poco más. Y luego, condiciones para entrar en venta. Máximo, mínimo, 70.5%. Boom. ¿A neutralizar a quiénes? Neutralizar a todos los que estaban en compra, ¿ok? Sus stop loss están aquí abajo y es suficiente. Este order block, ¿ok? ¿Por qué es un order block interesante? Porque es un order block importante, relevante. Bullish order block, me refiero a este bullish order block, ¿ok? Porque es un order block interesante. Se forma en neutralización de mínimos, correcto. Imagínense la cantidad de liquidez que hay ahí. Eso revierte, retrocede. Fíjense lo siguiente, acá ya tenemos cierre del día, aquí tenemos el cierre del día. ¿Podríamos utilizarlo? Fíjense lo que pasa cuando el precio llega allí. ¿A qué hora? 1 de la tarde. ¿Y qué pasa? Se pierde volatilidad. ¿Deberíamos utilizarlo por más que sea ahora sí irrelevante? La pregunta es en términos de probabilidad, porque sí lo podríamos utilizar, sí, claro, sí, y el stop loss por debajo. Vamos a ver qué pasa más bien el día siguiente, y quiero que se acuerden de los 1.1746. Lo que sí quiero que piensen es en términos de probabilidad. ¿Qué grado de probabilidad, qué porcentaje de probabilidad existe de que yo entre en una orden de compra si es que estoy, pues, a las 2 de la tarde cuando nadie coloca órdenes en el mercado? A menos que sea un fundamental importante de los que salen a la 1 de la tarde. O al menos que sea una conferencia de Powell, por ejemplo, ¿no? Entonces, en términos de probabilidad, este order block, ¿ok? Ya no podríamos utilizarlo como retail traders, no, porque se nos va a abrir el spread y boom, y adiós, adiós a la orden. ¿De acuerdo? Acuérdense de los 1.1746, ¿ok? Ahora quiero que observen lo siguiente. Tengo este mínimo que neutraliza ese order block. ¿Se fijan? Es un mínimo que se forma en el Asian Range de este nuevo día. Y a partir de que se neutraliza ese order block, el precio expande alcisamente. ¿Neutraliza qué? Fíjense en esta consolidación del lámina anterior. Toda esta consolidación. ¿Ok? Y acuérdense de los precios 1.17. Vamos a colocar 1.1760 y 1.1765. ¿Ok? Ahora quiero que observen aquí. 1.1760. Fíjense cómo el precio sube. Neutraliza el máximo de esa pequeña consolidación que había y que dicho sea de paso tenía un liquidity void bajista, un imbalance bajista también en su recorrido. Y ahora fíjense en los 1.1765. Justamente es allí donde llega el precio. Si es que no lo logran ver con
con claridad porque no me marcaba la lámina, salvo referencial. ¿Ok? 1.1765. Fíjense cómo acá tengo también pequeña consolidación, Swing, reversión. ¿Ok? Retroceso, expansión. Neutralización del mínimos y ahora sí, boom. Lo que me interesa ver, ¿ok? O antes de una sesión como la London Close Hilson, en donde potencialmente se forman fundamentales o se lanzan, ¿ok? Fundamentales de alto impacto. Vean cómo nosotros hemos aplicado conceptos, ¿ok? Hemos visto las etapas, los horarios, les he por ahí hablado de lapsos de espera, qué observar en las sesiones como tal. Todas estas cositas son las que vamos a ir afinando a lo largo de toda la mentoría anual. Pero poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Repito. Observen, en este lapso antes de la Kilson o el Open Kilson de Londres, consolidación, Swing, reversión, y el setup es retroceso, después de una reversión y esperar una expansión bajista. ¿Neutralización de qué? De estos dos mínimos. Suficiente. ¿Y qué tenemos aquí? Okay. Podemos tener un bullish short block, podemos tener la neutralización de algún mínimo del día anterior, porque acuérdense que hemos analizado solo días alcistas. ¿Okay? La tarea de ustedes es que analicen de manera manual qué pasa a partir de las 7, de la medianoche, de las 2 de la mañana, 7 de la mañana y 10 de la mañana, hora Nueva York, UTC-4. Finalmente, en London Close Hilson tenemos el precio llegando, okay, a la neutralización de estos máximos y fíjense el dip, ¿ok? El dip es un dip que crea un mechazo justamente hasta este bullish block aquí, ¿ok? Cerca de la zona del bullish push block que se crea por dentro del cuerpo del bullish block relevante. Y tenemos o podemos tener un trade preciso en esa zona con un stop loss, ¿ok? Dígase 1.1743 a 1.1733. Son 10 pips. 10 pips de stop loss aquí. ¿Ok? 10 pips de stop loss allí. ¿Contra cuántos puntos? 1.1745 a los 1.18 acá traders son como 55 puntos. Que de hecho es totalmente factible eso, se los acabo de mostrar el día de hoy cuando subí el trade en libra dólar. Ok, 10 pips de stop loss, 50 pips de profit. Si es que todavía no lo han revisado, les invito a revisarlo. Me hubiese gustado revisar en esta sesión los videos de las operaciones, pero lo vamos a hacer en la siguiente. Ok, ya que esta sesión ha quedado un poquito larga, espero que haya sido de provecho lo que hemos estudiado el día de hoy. Y conmigo va a ser hasta una siguiente sesión el día martes, ¿ok? A la misma hora. Esperen el material este fin de semana. Cuídense, traders. Nos vemos en la siguiente clase.